Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. La idea en la que esta serie ha girado es el tesoro depositado en este barro. Pero el enemigo es muy sutil. Toma lo que está en la palabra y lo usa para confundirnos. Les he leído varias veces este versículo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué fue lo primero que la serpiente utilizó? ¿Dónde comenzó el ataque? Con lo que Dios había dicho. Antes de su caída, Satanás había sido un ser majestuoso, el más cercano al trono de Dios. Les leo esto que la Biblia dice de él en Ezequiel 28. Fíjate lo que era antes de su caída. Dice: tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas, en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestimenta: el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro. La hechura de tus engastes y de tus encajes estaba en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse ahí. Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Ahora, quiero hacer una pausa, porque ¿qué significa esto? ¿Que el comercio es del diablo? No, te lo explico así. Esa cercanía al trono de Dios hizo que la alabanza que venía de la creación entera pasara por él, o más bien que él la tomara de la creación y la entregara a Dios, como si hubiera sido puesto ahí entre Dios y la creación para que hiciera ese intercambio. Eso es lo que el término comercio significa en hebreo, un intercambio de cosas o de valores. Dios lo puso en el Edén para que lo disfrutara. Satanás se puso como el puente por el que llega la alabanza a Dios. Se creyó especial, se pensó superior a los demás y de tanto manosear la alabanza, terminó creyéndose a la altura de ella. Sigo leyéndoles en Ezequiel. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios. Les repito, profano no significa blasfemo. Recuerda que profano es ordinario, es común. Satanás se creía especial y Dios lo expulsó exhibiendo que era como cualquier otro, que no era especial. Sigo leyendo Ezequiel. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. No es que Dios lo asignó a proteger algo. El término en hebreo significa que tenía un escudo, que se protegía a sí mismo. Y en hebreo dice que se protegía entre las piedras de fuego o las piedras superbrillosas que rodeaban el trono de Dios. Es lenguaje figurado. Satanás se creía tan especial que el brillo de las piedras preciosas lo intimidaba. Él quería brillar más, quería destacarse, quería distinguirse, quería separarse de ellas. Eso en sí es la santidad, separarse, distinguirse. El problema es que Satanás se quería santificar a sí mismo. Y eso no es tan diferente a lo que muchos intentan el día de hoy. Y en esa misma imagen, Satanás quería distinguirse del resto. Y eso tampoco es tan diferente a lo que muchos intentan el día de hoy. Hay algo muy atractivo en eso, porque nos queremos llenar el pecho de medallas y terminamos pareciéndonos al enemigo. Hace muchos años pasé por una ruta así, y Dios en su gracia y misericordia me dio unas cachetadas y me reacomodó el cerebro. Comenzamos Comunidad Familiar Gozo y el día que lanzamos la apertura colgamos una lona grandota que decía: hoy nace el milagro.
Habíamos repartido invitaciones y una frase que estaba escrita ahí era: no somos una iglesia más. Tiempo después, gente a mi lado, de mi equipo, quería convencerme a poner mi fotografía en toda la fachada de donde ya nos reuníamos, por donde pasaban muchísimos carros por semana. Y querían hacer un concierto privado que lo anunciáramos en la radio cristiana, pero que no dejáramos entrar a nadie, sino solo a los locales. ¿Por qué? Porque la soberbia en mi corazón se había extendido como gangrena al corazón de ellos. Ezequiel siguió diciendo: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Chamuco, te creías la corona de la creación y te expulsé ordinario. Te lancé al suelo para que los hombres poderosos vieran lo que puedo hacer. Así que ahora esa serpiente, herida en su orgullo, avergonzada, humillada, enojada porque antes llevaba gloria a Dios, ahora planea distorsionar la imagen del Creador. ¿Con que Dios les ha dicho? Pero aquí viene la segunda fase de ese ataque. Satanás sabía que eso se lo había dicho a Adán, no a Eva. En Génesis 2:15, Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto. En los siguientes versículos 16 y 17, le advierte a no comer de ese un solo árbol. Y después, en el versículo 18, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Así que no es que Dios se lo dijo a Eva, Dios se lo dijo a Adán, y lo que Eva sabía era porque Adán debió haberle dicho, pero a Eva no le constaba. Lo dijo Adán, pero no sabía si lo dijo Dios. Es decir, ella puede decir: creo que lo dijo, pero no me consta. Cuando Pablo nos dice que Eva fue engañada, debemos entender que el engaño no comenzó con el fruto, no les mostró el fruto primero, comenzó a sembrar ideas, tomar lo que Dios dijo y manipularlo, que se parezca a lo que pasó, que se parezca a lo que Dios dijo, pero que no sé exactamente lo que Él dijo ni cómo Él lo dijo. Porque quiere sembrar dudas, quiere sembrar confusión. Y luego la tercera fase del ataque. Dios le había dicho que había un árbol, uno del que no debían comer. Satanás argumentó que Dios no quería que ellos comieran de ninguno. Muy probablemente Eva detectó muy rápido el error, detectó rápido la mentira, pero no se dio cuenta que esa frase venía con trampas. Porque el enemigo logró dos cosas a partir de esa frase, aparentemente sencilla y fácil de combatir. Primero, logró que la mujer se detuviera a dialogar con el enemigo, que ella entretuviera sus ideas por unos momentos, que en vez de alejarse de la tentación, que en lugar de huir del pecado o del tentador, se quedara a reflexionar al respecto. Esa fue la cuarta fase del ataque, lograr que ella bajara sus defensas, que pensara que estaba en control de la situación, que esas aguas no se veían tan peligrosas, que podía nadar un poco en ellas, sin saber las trampas que el enemigo había puesto debajo, escondidas debajo de la línea de flotación. Hace muchos años, alguien me dijo: Dios me sacó de los bares donde hay mujeres bailando y ahora yo tengo que regresar allá a llevarles el evangelio. Antes compartía con ellas el pecado, ahora quiero compartir con ellas la vida en Cristo. Sí, se escucha tan espiritual, te miras tan en control, porque el enemigo te ha nublado la percepción, te hace creer que puedes sentarte a la mesa con el pecado y convertirlo en el no pecado. No. Lo que pasa es que Él te quiere a su mesa. Y te quiere a su mesa porque en su mesa hay trampas que van a destruir tu vida. Hay trampas que van a destruir tu familia. Hay trampas que van a ensuciar el testimonio de Cristo. Pero Él te convence a quedarte un rato y tú te acercas y te sientas pensando que no es tan peligroso, que tú estás en control. Pero es solo que el enemigo está preparando la siguiente fase de su ataque. Hacer que tus sentidos, hacer que tus apetitos participen en la discusión.
que tus apetitos te recuerden lo delicioso que fueron otros frutos, que pienses en todo eso que ya habías probado que ya habías probado antes, en toda esa gran cantidad de sabores y de texturas que Dios te había regalado, para que tus apetitos ahora quisieran también probar ese uno que estaba prohibido. Y así logró que la atención de Eva, que los ojos de Eva se fueran detrás de ese fruto. El sabor de todo lo que Dios les había dado fue usado por la serpiente para guiarlos hacia el fruto prohibido. Y no es así como le pasa a muchos, que todo lo que Dios les dio, todo con lo que Dios los bendijo, se convierte en un lazo que usa el enemigo para alejarnos de Dios. Y cuando Eva ya tiene apetito por ese fruto, cuando sus pasiones, cuando sus anhelos, sus sentidos ya están alborotados y gritando, a ella ya no le importa defender el carácter de Dios. ¿Qué importa si sus acciones o tus acciones ensucian el nombre de Cristo cuando ya estás ahí? ¿A quién le importa la santidad de Dios? ¿Quién quiere detenerse a defender la honra del Creador? Eva. Y los que caen como Eva ya solo piensan en una cosa. Por eso Pablo les dijo a los de Corinto: tengo miedo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Todo comienza en la mente. Antes de dar a luz el pecado, solo le bastó sembrar la idea. Les decía al principio del video que esta serie ha girado en torno al tesoro depositado en el barro. Pero el enemigo es muy sutil. Toma lo que está en la palabra y la usa para confundirnos. Por eso no quiero cerrar la serie sin decirles esto. Él puede tomar 2 Corintios y hacerte creer que el libro se trata del barro, de hacer una apología, de que al final de cuentas somos barro y justifiquemos lo que el barro quiera hacer. Somos barro, sí, pero no un barro ordinario, y no porque nuestro barro sea menos barro que el de los demás, pero lo que nos distingue, lo que nos hace diferentes, es que Dios está en nosotros, que Cristo nos ha limpiado con su sangre. El barro es barro, pero no representamos al barro. Estamos aquí para guardar ese tesoro en nosotros, no el barro, sino lo que está dentro de ese barro. El enemigo es muy sutil. Aquí leemos la palabra astucia, pero en griego es un término que significa que la serpiente hará todo lo que tenga que hacer con el fin de engañarnos. ¿Conoces gente que es todóloga? Que sabe de albañilería, de plomería, de electricidad, etc. Yo tenía un amigo así. Fui pastor de él. Era un hombre mayor, es un hombre mayor. Y a mi esposa no le gustaba que lo contratara para algún trabajo porque avanzaba poco y hablaba mucho. Pero a mí me fascinaba tenerlo en casa. Ese viejo había sido buzo, había sido pescador de barcos grandes, había sido trailero, había sido soldado, había viajado por el mundo y lo mejor, había leído mucho y sabía de historia y sabía de filosofía y me fascinaba hablar con él. Un día pasó 7 horas en mi casa, 7 horas, entre comillas, trabajando, y solo pegó 6 bloques de concreto, 6 tabiques, y mi esposa me decía: es que nunca va a terminar. Pero yo estaba feliz con eso. No solo hacía un trabajo de plomería, me explicaba los grados de inclinación y los ángulos correctos que debía tener cada cosa que él ponía. Y cuando echó un piso me enseñó a calcular las resistencias del concreto. Y cuando reparó una fuga en el medidor de agua, me explicó el proceso de purificación de agua que usa el municipio. Y la cosa es que lo que decía era cierto, no eran cosas inventadas. Hay gente así, pero a él no, a él le gustaba saber. Tenía el cabello blanco de canas, blanco, pero una dentadura perfecta, y sabía cómo cuidarla. Sabía tanto que el último trabajo que hizo en mi casa lo hizo ya ciego, y ni cuenta me di hasta que alguien lo delató. Ahora, que me perdone él por usarlo de ilustración para el diablo, pero lo que Pablo dice en esa frase es que Satanás hará lo que tenga que hacer, que en griego significaba que podía ser constructor, alfarero, orfebre, orador, jinete, lo que fuera, con tal de engañarnos. Todo eso en esa sola palabra que aquí se traduce como sutil. Y así obra el enemigo. Mira, una de las intenciones principales detrás de esta carta era defender el apostolado de Pablo.
estableciendo con ello la autoridad espiritual de lo que escribió. Y hace unos días escuché a alguien usando esta carta como sustento bíblico para decir que debemos pelear por defender nuestra identidad. No, Pablo no quería defender a Pablo, ya lo dijimos. No se trataba de defender su historia o su reputación o sus medallas. Pablo estaba defendiendo la autoridad de lo que escribió para que la iglesia estuviera protegida. No le interesó que le llamaran despreciable, torpe, mal orador, pero le preocupó que lo que había escrito como apóstol de parte de Dios fuera tomado como ordinario. Y mira esto. Todo este tiempo ustedes han estado pensando que nos defendíamos ante ustedes. En realidad es delante de Dios que hemos estado hablando en Cristo, y todo esto, amados, es para su edificación. Yo no quería defenderme. Esto no es una defensa de Pablo. Esto aquí lo he dicho en presencia de Dios, buscando que ustedes sean edificados. Cuando ustedes no entienden quién soy, no Pablo, no ese hombrecillo que no sabe ni predicar bien, si no entienden que soy una voz apostólica, ustedes pueden caer en errores del diablo. Porque temo que quizá cuando yo vaya, halle que no son lo que deseo y yo sea hallado por ustedes que no soy lo que desean. Ya leíamos que Pablo tenía temor que la serpiente los engañara, tenía miedo. Ahora les expresa otro miedo, que ellos no discernieran quién es el que escribe, y al no discernir quién les escribe, no entendieran lo que estamos llamados a hacer. Que no lo escribe ese judío ciliciano, enojón, chaparro, de cuerpo débil, calvo, de ojos enfermos y mal predicador. Que lo escribe un judío ciliciano, enojón, chaparro, de cuerpo débil, calvo, de ojos enfermos y mal predicador, al que Dios llamó como apóstol. Y si no lo entienden, si no soy lo que debo ser a sus ojos, cuando vaya, halle que no son lo que yo desee que sean, que llegue allá y encuentre que hay pleitos y celos y enojos y rivalidades y difamaciones y chismes y arrogancia y desórdenes. Pero cuando tomamos la verdad de Dios, que es absoluta, y la usamos para defender nuestra verdad, atentamos contra la verdad absoluta. Pero esta generación es experta en ello. La característica más obvia del posmodernismo, que es la era en la que vivimos, es la relatividad. Ya todo es relativo. Ya se puede decir algo tonto como tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad, y pensar que eso es profundo y verdadero. No, eso es una estupidez ególatra, muy del humanismo de nuestra era, de creer que somos el ombligo del universo, que lo importante son mis sueños, mis sentimientos, mis anhelos, y que así de importante para ti pueden ser tus sueños, tus sentimientos y tus anhelos, mientras no los contradigas con mis sueños, ni los choques con mis sueños, ni los pelees contra mis sueños o mis sentimientos o mis anhelos. Esta generación abraza con muchas fuerzas la frase de no hay verdades absolutas, del todo es relativo. Es una frase que se autodestruye por lógica. Tengo conocidos que defienden esto, no hay verdades absolutas, y la defienden como si fuera una verdad absoluta. Esta frase no puede decirnos que no existen verdades absolutas y al mismo tiempo venderse como una verdad absoluta. En filosofía se conoce esto como sofismo, aunque ahora algunos le quieran llamar paradojas, pero una paradoja, etimológicamente hablando, es una idea contraria a la opinión popular. Un sofismo es una antilogía, es una idea contraria a la lógica, no a la opinión popular, a la razón. Esas declaraciones violan la ley de la no contradicción. Y los filósofos de la antigüedad hablaban de los sofismos y de las falacias como engaños en la retórica, de mentiras que usaban ciertos oradores para ganar discusiones, pero valiéndose del error. Ocultaban su error con un error. El problema es que las falacias y los sofismos siguen siendo muy populares y cada vez son más y más usados. Pero ya no hay filósofos advirtiéndonos, ahora hay falaces popularizándolos. Una de las más grandes popularidades de la televisión americana enseñaba a sus audiencias que no existe tal cosa como un solo camino a Dios, que está tu camino y están también los otros caminos y que al final todos llegan a donde mismo.
Eso viola la ley de la no contradicción. No puede ser cierto que al mismo tiempo sea verdad que hay un solo Dios, como asegura la Biblia, y al mismo tiempo existan los miles de dioses hindús, los cientos de dioses griegos, y los cientos de dioses egipcios, y los cientos de dioses romanos, y los muchos dioses celtas, y los muchos dioses mesopotámicos, y etcétera, etcétera. La Biblia no coexiste junto a otras verdades. No puede ser cierto que Jesucristo sea el único camino al Padre y el único mediador entre Dios y los hombres, y a la vez haya santos a los que tengamos que rezarle, y haya otros que se presenten como vicarius filii Dei, como vicario del Hijo de Dios, cuando vicario en latín, vicarius, significa sustituto. No puede haber un solo mediador y a la vez un sustituto. Pero tengo amigos que me dirán, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad. Pero no existe eso de tu verdad y mi verdad. Hay una sola verdad, y si es verdad para todos, lo creamos o no. Si me pasa un alto, no puedo decirle al policía, oh, es que esa es tu verdad. Para ti esa señalización significa que debo pararme, pero para mí significa písale más, tú tienes derecho a tu verdad. Y no funciona así. Por eso Pablo quiere que entendamos la autoridad de lo que dice. Porque no es una opinión más, como si lo dijera cualquier otro de nosotros. Es una revelación de Dios a través de alguien que Él llamó para eso. Por eso ya no hay más apóstoles el día de hoy. Ya no necesitamos agregarle algo a lo que Dios ya nos reveló. Necesitamos luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pero el enemigo quiere que quitemos autoridad de lo que Dios dijo y convertir la palabra de Dios en otra cosa. Con que Dios dijo, ¿no? La verdad es que... Y nos quiere engañar con sus sutilezas. Y recuerda que hará todo lo que tenga que hacer para engañarnos. Se valdrá de nuestros apetitos, se valdrá de nuestros miedos, de nuestras necesidades, de nuestras amistades, de nuestros enemigos. Se va a valer de gente que admiramos, se va a valer de gente que despreciamos, del político, del consejero, del médico, del mercadólogo. Hará lo que sea para engañarte, lo que sea para desviarte, lo que sea para alejarte de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Así que debo hacer esta advertencia. Él quiere que cuando Dios nos recuerda que somos barro, nosotros lo veamos como pretexto para seguirlo siendo, sin pensar que no se trata de eso. Él no quiere que pensemos en lo que llevamos dentro. Quiere que quitemos la atención de lo trascendente y lo pongamos en lo momentáneo. En Mateo 4, cuando nuestro Señor tenía hambre, vino el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, ¿qué te pasa? Él es el Hijo de Dios. Pero lo que el diablo quería es que Cristo desatendiera lo trascendente en busca de perseguir lo que su apetito pedía. Por eso Jesús le respondió, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay algo más grande que el hambre de mi carne, la necesidad de mi alma de alimentarse de la palabra de Dios. Pero el enemigo quiere que quitemos la atención de lo trascendente y lo pongamos en lo momentáneo. Y entonces Cristo nos dijo, no, escrito está. Y si sigues leyendo Mateo 4, verás que el siguiente atentado del diablo comenzó con un, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está. Insistió en quitarle atención a lo trascendente, pero ahora usando la misma Biblia. Pero Jesús le contestó, también está escrito esto, no tentarás al Señor tu Dios. No voy a atender tu invitación a abandonar lo que de verdad importa, me quedo en lo trascendente, aunque uses la palabra para intentar engañarme. Y me imagino al diablo pensando, trascendente, ¿quieres lo trascendente? Y entonces Satanás llevó a Cristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré, todos los reinos del mundo, toda la gloria de los reinos del mundo, si te postras y me adoras. Y es que
Para Satanás, ¿qué hay más trascendente que la gloria? Recuerda que ahí comenzó su caída, en buscar para sí la gloria que pertenecía a Dios, y quiere llevar a Cristo por la senda en la que Él se perdió. Mira toda esa gloria. Te doy todos los reinos y toda la gloria del mundo, y estoy de oferta, todo es tuyo, solo con que te postres y me adores un instante. Te irás feliz y solo te habrá costado un instante de pecado. Piénsalo, es mucho lo que ganas, y al cabo es que Dios perdona. ¿No se parece al argumento de muchos? Por eso quería dejarles esta advertencia. Estamos en medio de fiestas navideñas y todo el mundo piensa en regalos, pero ¿te imaginas que los regalos fueran solo el envoltorio? ¿Que no hubiera nada dentro? El envoltorio es lo que uno menos respeta, lo rompemos, lo tiramos, queremos lo que está dentro. El barro no es importante. Hablar del barro no es exaltarlo. Hablar del barro no es defenderlo. Hablar del barro es recordar la necesidad que tenemos del alfarero, que venga y nos dé forma y deposite en nosotros su tesoro. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.